Gracias por estar con nosotros. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir una palabra con cada uno de ustedes en este día, esperando que sea de bendición para su vida. Con ese propósito, pues, transmitimos a través de este canal y sabemos ya que de antemano usted sabe que cuando entra a este canal, pues va a encontrar un contenido de bendición y de edificación. Gracias a Dios le damos por el apoyo que estamos recibiendo, por el apoyo que usted viene dándole a este canal. Gracias a ustedes estamos creciendo cada día más. Así que si usted todavía no se ha suscrito, hágalo. Y si quiere que le lleguen notificaciones de lo que hacemos aquí, pues dele a la campanita. Hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser de edificación, aunque parezca cliché que siempre decimos esto, pero es el propósito y mientras más los decimos, pues más nos damos cuenta de que es así, que lo que hacemos aquí es con el propósito de edificar. La Biblia dice que Dios ha dado los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo esto. Yo creo que si tenemos dones y podemos manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra, es para que sea edificado el cuerpo, para que sea edificada la obra del Señor y que los hermanos podamos crecer uno y otros, pues nos edificamos de manera recíproca. Yo quiero hablar de la sana doctrina para cristianos enfermos. Escuche lo que estoy diciendo. La sana doctrina para cristianos enfermos. Yo sé que muchas personas a veces comentan y algunos quizás dentro de la enfermedad espiritual que hay hoy en las diferentes religiones vayan a tocar algún punto, quizás tratando de cazar algún error, alguna palabra quizás fuera de contexto. Pero cuando hacemos este contenido no lo hacemos nunca con el deseo ni el ánimo de atacar a nadie. Cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, la Biblia es bastante clara en cuanto a lo que es la sana doctrina. Pero hoy en día se nos ha vendido y se nos ha querido enseñar a través de muchos influencers, entre comillas, o líderes de diferentes denominaciones o religiones, lo que es la supuesta santidad. Y quieren asociar la sana doctrina con la verdadera santidad en una apariencia simple y llanamente exterior. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de sana doctrina para cristianos enfermos, es porque la Biblia habla de hombres, mujeres, personas que estuvieron en las congregaciones desde tiempos de inicio de la iglesia y que estaban enfermos. De alguna manera eran carnales, eran niños espirituales, no tenían madurez y por lo tanto entraban en irracionalidad, incluso en carnalidades. El apóstol Pablo es uno que ataca bastante esta situación y dice, le hablo como a carnales, porque todavía no soy espirituales. ¿Y a quién le hablaba el apóstol Pablo? Le hablaba a cristianos enfermos, como lo hay hoy día, sin lugar a dudas, en muchísimos lugares. Personas que están en contienda, en pleitos, en chisme, y eso lo dice la Biblia. Dice, si no hubiese pleito entre ustedes, si no hubiera contienda, entonces no sois carnales. Pero como hay pleito, como hay contiendas, entonces hay que revisar. Cuando queremos mostrar una apariencia de santidad, pero nuestros hechos lo niegan. Entonces por eso el tema de hoy es sana doctrina para cristianos enfermos. Y cuando la Biblia habla de sana doctrina es porque necesitamos sanidad. Sanidad espiritual. Y le está haciendo falta a muchos hombres, mujeres que están tratando o que están dentro de algunas denominaciones una sanidad espiritual. Todavía viven como carnales. Todavía no disciernen las cosas en el espíritu. Todavía viven como niños tomando simplemente leche y no maduran en el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, sus decisiones muchas veces son desacertadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sana doctrina para cristianos enfermos, estamos hablando de una generación de creyentes que hoy en día están viviendo una falsa santidad. Se les está enseñando una santidad que no es la que la sana doctrina bíblica enseña. Lo primero es que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de instrucción, estamos hablando de capacitación.
Todo el que es doctrinado es enseñado, es capacitado, es instruido en la palabra. Y eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Y utilizar bien la palabra significa que yo como enseño o predico es conforme a la palabra. Entonces muchas veces vemos unos supuestos sanas doctrinas que quieren atacar la teología, quieren atacar a algunos liberales o supuestos cristianos liberales, lo que es la religión. Y las tres cosas, sana doctrina, teología y religión, están concatenadas, están unidas en la iglesia. Todo el que practica culto es un religioso. Todo el que busca una reconciliación con Dios, volver a restaurar la situación espiritual que antes había una enemistad contra Dios por el pecado, es un religioso. Todo el que trata de ayudar al necesitado y de apartarse del pecado es un religioso, porque estas son prácticas religiosas. Por eso el que dice, estos son unos religiosos, queriendo decirlo de manera despectiva, no sabe lo que está diciendo. Religión, la palabra re significa volver atrás. Y la religión es volver a restaurar, es volver a unir una relación con Dios. Por lo tanto, todo el que es religioso es una persona que de alguna manera está buscando a Dios, tratando de servirle a Dios o de agradar a Dios o de rendirle culto a alguna deidad. En el caso de los cristianos, siempre nuestro culto es hacia nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, un Dios de vivos. Cuando hablamos de teología, la teología organiza el conocimiento de Dios y por lo tanto es la ciencia que estudia las cosas de Dios o trata de estudiar las cosas que tienen que ver con la revelación de Dios en la palabra. Y todos los que atacan la teología y quieren demigrar a los maestros teólogos son unos ignorantes de las escrituras y de lo que ellos mismos practican como predicadores. Porque todo predicador, no importa que sea evangelista o no lo sea, es teólogo. Todo el que estudia las Sagradas Escrituras, la revelación de la palabra, para Dios mostrarse al hombre a través de ella, se convierte en teología. Hay teología sistemática, hay teología exegética, hay teología histórica, hay diferentes tipos de teología. Pero es teología cada vez que organizamos las escrituras de una manera tal que podemos aprender los diferentes temas. La teología trata, igual que la doctrina, sobre el conocimiento de ¿qué? De Dios, de los ángeles, del Espíritu Santo, de Jesús, de la expiación, del bautismo, de la iglesia. O sea, todos los temas fundamentales que forman a un nuevo creyente y que le dan a alguien identidad como hijo de Dios están fundamentados en la doctrina a través de un estudio teológico sistemático que lleva a practicar una religión correcta conforme a lo que la Biblia y la revelación de Dios nos muestra. Hay 4 maneras de aprender: a través de profecía, a través de revelación, a través de doctrina y a través de ciencia. Y eso lo dice el apóstol Pablo y lo muestra las Sagradas Escrituras. Usted puede aprender a través de la sana doctrina, pero también puede aprender a través de la profecía que Dios puede revelar o darle a través de un profeta. Pero también a través de la revelación que Dios le puede dar directamente a usted. Pero también usted puede aprender a través de la ciencia, que es la comprobación de las cosas que ya Dios creó y que están establecidas en todos los sentidos, porque incluso estudiar las escrituras y aprender de ellas se puede aplicar ciencia a través de la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos. Cuando yo hablo de sana doctrina para cristianos enfermos, estoy hablando con gente que muchas veces, estando en la iglesia, tienen muchos años en la iglesia, incluso practican o supuestamente han sido llamados para ciertos ministerios y se muestran como neófitos de la palabra. Y son palabras duras a veces. A la gente no le gusta que le digan neófito, a la gente no le gusta que le digan ignorante, a la gente no le gusta que le digan mediocre, a la gente no le gustan que le digan ciertas palabras porque son duras. Un mediocre es una persona que no termina lo que empezó, siempre lo deja a medias o no tiene la capacidad de terminar las cosas. Un ignorante es alguien que de alguna manera no sabe algo, ignora algo de alguna manera, todos somos ignorantes también. Entonces,
cuando hablamos de este tipo de cosas, un neófito es una persona que le falta conocimiento de las Sagradas Escrituras y por lo tanto muchas veces yerra en su expresión sobre la misma. Y estamos viendo hoy en día gente enseñando una supuesta sanidad, vendiéndose como miembros de una iglesia de sana doctrina, donde solamente muestra una apariencia porque su boca cada vez que habla de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. No predican el evangelio de salvación, sino que están en contienda, en pleitos, en chisme, en crítica y completamente en una distorsión de las Sagradas Escrituras, porque la santidad es en toda vuestra manera de vivir, como decía el apóstol. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo, decía el apóstol Pablo. Y cada vez que vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver la verdadera santidad. Pero esa verdadera santidad se enseña a través de una verdadera sana doctrina. ¿Qué es la santidad? Ser apartado del pecado. Una persona que ha sido apartado. La palabra santidad significa apartado. ¿Apartado de qué? Del mal, del pecado. Y cada vez que Dios santifica a un hombre, Dios lo aparta del mal y del pecado. No es que usted es santo porque usted es la mejor persona del mundo, porque la Biblia dice que no hay ni aun uno bueno. El Señor Jesús hablando. Solamente bueno es mi Padre, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, usted no puede mostrarse o creer que se está mostrando como alguien muy bueno, cuando la Biblia dice que solamente bueno es Dios. O sea, la santidad no es porque usted vino a los pies de Cristo y usted es lo más especial. La santidad es porque Dios ha escogido hombre dentro de los llamados, escogidos y fieles y lo ha apartado para su servicio. Así como apartó al apóstol Pablo para ser apóstol a los gentiles, aun cuando la gente no lo recibía como apóstol. Aun cuando muchos no creían en ese ministerio. Entonces la santidad, primeramente, el que santifica es Dios. Y segundo, el que es santo se muestra en sus acciones. No solamente en lo que dice, no solamente en cómo viste. No es una sola cosa lo que muestra la santidad, y mucho menos la apariencia. La santidad es una condición espiritual que podemos tener todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la palabra de nuestro Señor y llenos del Espíritu Santo de Dios para ser revestidos de la armadura que nos protege de las acechanzas del enemigo, que nos aparta de las tentaciones y del mal. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina para cristianos enfermos, yo le dejo la opción a todos los que ven este canal y nos siguen, que analicen lo que estamos viendo en las redes sociales y en todas las partes en nuestra sociedad, cómo muchos están practicando un supuesto cristianismo apartado de los principios bíblicos, apartado de la verdadera sana doctrina, de la enseñanza bíblica, teológica y religiosa, para vivir un evangelio libertino y otros un evangelio de un supraconservadurismo más allá de lo que los lineamientos que la Biblia establece, estableciendo sus propias doctrinas, sus propias normas, sus propios dogmas, y están creando un sectarismo religioso. Y mucha gente está señalando a esas personas, pero esas personas no representan el reino de Dios, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, el reino de los cielos no es ropa, el reino de los cielos no es apariencia, el reino de los cielos no es ataque, el reino de los cielos no es chisme, no es pleito, eso es carnalidad. Por eso el apóstol Pablo decía, todavía son carnales. Por eso no le hablo como a espirituales, le hablo como a carnales, porque sus hechos son de gente carnal. Por eso el apóstol Pablo decía, el carnal, el natural, no percibe las cosas espirituales, porque se tienen que discernir en el espíritu. Por eso cuando se le habla de manera espiritual, no reciben la palabra y la rechazan. Y se encierran en sus propias creencias. Y la Biblia dice que el que se hace sabio en su propia opinión se constituye en un necio. Y vemos mucha necedad en cristianos enfermos. Necedad de gente que no acepta sugerencias. Necedad de gente que nadie le puede decir lo contrario a lo que ellos creen. Necedad de gente que no reciben una palabra de nadie, porque ellos son superiores. Necedad de gente que nadie puede debatir un tema con ellos porque ya ellos tienen la conclusión. Entonces, cuando encontramos estos necios, nos damos cuenta de que no solamente son los ateos que son necios, no solamente es el inconverso que es necio,
sino que nos encontramos con muchos supuestos cristianos necios, hoy defendiendo falsas doctrinas, comprobadas por la Biblia. Usted quiere comprobar si hay una falsa doctrina en muchas personas que venden una supuesta santidad, vamos a la Biblia. ¿Cuál es la santidad que la Biblia muestra? ¿Cuál es la sana doctrina que la Biblia muestra? Hay una sana doctrina. Y esa fue la que Jesús le encargó a los apóstoles de enseñarle a las demás personas. Enséñenle que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles? La que Jesús les enseñó. ¿Y cuáles fue la que Jesús enseñó? ¿Las que estaban en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento? No. Jesús enseñó con una revelación del reino, estableciendo una palabra por encima de la ley oral que tenían aquellos judíos y fariseos de su tiempo. Oíste que fue dicho, le decía el Señor, pero yo os digo, o sea, yo le estoy diciendo una verdad mucho más profunda. Tú oíste que fue dicho que si un hombre toma una mujer, adultera con ella, pero yo le digo que con tan solo codiciarla en su mente, ya ha cometido adulterio, ya ha fornicado. Entonces, ¿a qué Jesús se refiere? Eso no era lo que decía el Antiguo Testamento. No era que si usted pensaba en su mente tener una mujer, usted era culpable. Lo que decía era que si lo encontraban en el acto del adulterio, lo apedrearan. Que si alguien era adúltero, podía dársele una carta de divorcio a su esposo, a la esposa. Pero no decía que si usted pensaba en la mente. Entonces Jesús está mostrando una verdad más profunda. Por eso el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría en misterio. No estamos hablando sabiduría para cristianos enfermos. Estamos hablando sabiduría para maduros espirituales. Aquellos que han alcanzado madurez. A los que por el uso tienen ejercitado los sentidos. ¿Cuáles sentidos? El tacto, la vista, los ojos, el oído, el olfato. No, los sentidos espirituales. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. El bien y el mal se disciernen en un pensamiento cristiano que sabe que el pecado es malo y que obedecer a Dios y hacer su voluntad es lo correcto, aun cuando el hombre rechace la voluntad de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, verso 5, si todavía agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Cristo. Muchos cristianos enfermos, como Simón el mago, queriendo comprar el don del Espíritu Santo para hacer negocios y hacer milagros y mostrarse como grandes hombres de Dios. Mucha gente mostrándose en los medios con más santidad que todo el mundo, criticando y señalando a los que supuestamente no son santos, y ellos que critican, señalan y juzgan, hacen lo mismo, aunque con otra característica. Porque si tú criticas al hermano que utiliza una moda de ropa, porque tú te vistas con una ropa con pudor y modestia, bastante rescatado, en la vez que tú atacas a tu hermano, entonces ya eso pierde valor. Porque yo no me he visto santo, yo no me he visto con pudor y modestia para echarle nada a mi hermano, ni para enrostrarle a mi hermano que yo soy más santo que él. Como dice la Biblia, que hay quienes le dicen, quédate tú allá porque yo soy más santo que tú. Eso no existe. Escuché a alguien decir en una ocasión que había niveles de santidad. Te tengo sorpresa, la Biblia no habla de niveles de santidad. La Biblia habla de santidad total en el ser del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. En toda vuestra manera de vivir. No hay niveles de santidad. Nadie es más santo que nadie. O somos santos o somos carnales. Así como usted lo escucha. O somos santos o somos carnales. Aquí nadie es más santo que nadie. Pero estamos viendo hoy en día gente que se cree más santo que el otro. Y que puede señalar y acusar a los demás. Y que se puede poner por encima del bien y del mal. Mucho cuidado, ojo con esto. Gente que está creando un grupo, un séquito de idólatras para que idolatren su figura y su persona, cuando realmente nosotros tenemos que guiar al pueblo y a la gente a Jesucristo. Si usted quiere a mí, no me siga, siga a Jesucristo. Como diría un cantante que se arrepintió en estos días, y gloria a Dios por eso. No siga a hombres, siga a Cristo. Ahora, el hombre, cuando es un hombre conforme a la palabra de Dios, que vive conforme a lo que Dios establece, usted puede seguir sus consejos y su palabra y aprender de ellos, porque es bíblico esto. Pero no lo idolatre. Siga a Jesucristo, que ese es nuestro maestro, dice la Biblia. Ese es nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, nuestro salvador,
nuestro Mesías, nuestro ungido. Muchos han llegado que son falsos. Falsos Mesías, falsos maestros, falsos Cristos, vendiéndose como el gran paradigma de la santidad, cuando solamente Jesús puede ser ese paradigma de santidad aquí en la tierra. Y mostraba que la santidad es una muestra de amor al prójimo, es una muestra de obediencia a Dios, es una muestra de servicio abnegado a los demás, al prójimo. Entonces, la sana doctrina es una enseñanza, es una instrucción bíblica, no humana. No es porque a mí me parece, no es porque yo creo, es lo que la Biblia dice. Y todo el que quiere enseñar más allá de lo que la Biblia dice para aplicárselo a la gente como una carga que ellos mismos no llevan y quieren que otros lleven, le pasa como a los fariseos hipócritas, que se vestían de blanco, muy bonito en lino fino blanco, y por dentro estaban llenos de podredumbre, porque eran apariencia de santidad. Y Jesús le decía, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque hay personas que predican muy duro, pero no viven lo que predican. Entonces estamos hablando de una sana doctrina para cristianos enfermos. Y hay gente enferma hoy en día llevando enfermedad a mucha gente. Y se está llevando confusión a muchos lugares. Y se está predicando un evangelio que no es el bíblico. Y las personas se muestran como cristianos bíblicos, con atavíos de vestimenta, con la Biblia en la mano, con versículos bíblicos en la boca, pero con una formación sectaria, despotricando a los teólogos y maestros de la palabra. Entonces, cuando yo crea que soy más santo que todo el mundo, entonces yo tengo que verme en un espejo, porque lamentablemente hay un narcisismo en mi rostro. Todo aquel que piensa que es más santo que el otro, muchas veces es un narcisista. Y muchos hoy son caudillos también. Y lamentablemente, la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Hay personas siguiendo a ciegos y es lamentable que quieren seguir a su ciego, aun cuando alguien les muestre el camino verdadero. Eso pasó cuando Jesús caminó, eso pasó con los apóstoles, eso pasó con los discípulos del Señor, eso está pasando hoy en día. Personas que viendo no ven y oyendo no entienden. Personas que cierran sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente, gente que está buscando sus propios beneficios personales y no la salvación de las almas, no el ensanchamiento y la expansión del evangelio y de la obra de Dios. Hoy en día necesitamos sanidad espiritual, necesitamos una verdadera sana doctrina, pero no una sana doctrina inventada, una sana doctrina bíblica que le enseñe a la gente quién es Dios, quiénes son los ángeles, para que la gente no esté inventando quién es Jesucristo. Gente inventando que hay ángeles de todo tipo, que no quiero que nadie se sienta ofendido porque mucha de esa gente que se ha equivocado ha pedido perdón, pero influenciado por estos supuestos sanas doctrinas, que no enseñan la palabra de Dios, enseñan con convicciones humanas y dogmatismo religioso sectario, no un dogmatismo religioso que fundamente algo bíblico para el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, necesitamos sana doctrina para sanar a muchos enfermos, hoy más que nunca. Pero una sana doctrina sistemática, una verdadera enseñanza. Es que la doctrina no es apariencia, la doctrina es enseñanza. Y si es sana, es conforme a la Biblia. Por eso es que dice la Biblia, no se hagan maestros muchos, sabiendo que van a acarrear mayor condenación. Gente queriendo enseñar cómo vivir una vida cristiana y no son maestros. Escucha lo que estoy diciendo. Muchos queriendo dirigir personas y no son pastores. Muchos queriendo predicarle a la gente y no son evangelistas. Muchos queriendo mostrarse como apóstoles cuando no lo son. Cristianos enfermos. Sana doctrina para cristianos enfermos. Eso necesitamos hoy en día. Pero la verdadera sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina?
la doctrina que Cristo enseñó. ¿Cuál? La que no es de Él. Jesús decía, esta doctrina no es mía. Esta doctrina es del que me envió. ¿Quién fue que lo envió? Dios, Jehová Dios, el Padre Celestial de todos los espíritus, de toda la creación. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jesús que dijera? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Se acercó el reino. Eso significa que estamos cerca de vivir con Dios nuevamente. Que el poder del Espíritu de Dios esté entre nosotros. Arrepentido, o sea, cambia tu camino, cambia tu dirección, deja el pecado, cambia tu pensamiento. Y creed en el Evangelio, o sea, ten fe en lo que está escrito, en lo que Dios dice a través de su palabra. En esa buena noticia de que hay esperanza, de que hay salvación, de que Dios tiene guardada nuestra vida en el reino conforme a su palabra para salvación. Entonces, no es que yo predique lo que yo quiera. Esto no se trata de yo venir con un lenguaje para llegarle a la gente. Es que es lo que dice la Biblia. El Evangelio no cambia. Dios no cambia. El hombre sí. Y el hombre quiere adaptarse a los tiempos de una manera incorrecta. Utilizamos los medios de comunicación, utilizamos la tecnología, utilizamos las cosas del avance que el hombre puede crear, pero no podemos llegar a caer en pecado, a distorsionar el Evangelio, a cambiar la palabra, a vender la palabra, simplemente por propósitos personales o por un sectarismo religioso cerrado que no acepta la palabra de Dios ni siquiera. No puede haber tal orgullo y soberbia en un supuesto hombre de Dios que no recibe una palabra de otro hombre de Dios. Todo lo que se llaman sana doctrina, que no reciben una palabra de un hermano, muchas veces son soberbios, vanagloriosos y orgullosos. Y la soberbia, la vanagloria, el orgullo es de Satanás. No es de Cristo. De Cristo es la humildad, el servicio, la obediencia. Jesús era un hombre humilde. Enseñó humildad. Era serviciar, enseñó servicio. Los apóstoles tuvieron que aprender todo esto. A obedecer el mandato. A ser humilde. A servir a los demás. A renunciar a su propia carne y al mundo y al pecado. Para poder ser santos. Para poder hoy ser llamados los santos de la iglesia. Y esos santos que el apóstol Pablo mencionaba son los santos que mencionamos hoy. Aquellos que se apegaron a la sana doctrina, a la doctrina de Cristo. A una doctrina no de hombre, a una doctrina bíblica, bajo conceptos teológicos. Vuelvo y repito esto porque esto es necesario. Porque ya he escuchado a muchos supuestos evangelistas, gente que tiene mucho arrastre, muchos seguidores, hablando en deprimento de los teólogos y de los estudiosos. Y qué ignorancia más olímpica, más grande, la de personas que despotrican, que vituperan a los maestros, a los pastores, a personas que tienen conocimiento teológico, porque ellos quieren manipular a la gente bajo sus propias ideas, sueños, visiones, y no bajo el concepto bíblico, bajo el precepto divino. La teología es esencial en la doctrina. Nadie va a adoctrinar a nadie sin teología. Usted no me va a decir a mí que a usted lo enseñaron y no lo enseñó un maestro. Usted no me va a decir a mí que usted como nuevo creyente llegó a la iglesia y usted se la sabía toda. Usted no me va a decir a mí que usted de lo que no se llevan de lo que su pastor le dice o su maestro porque usted es el único que sabe. La Biblia enseña que hay un orden establecido por Dios. Y esa teología la recibieron esos maestros para enseñarlo a usted a ser un buen cristiano, conforme a la palabra, para que crezca y sea edificado. Por eso el apóstol Pablo le hablo como a carnales, porque todavía no son espirituales. Cuando usted tiene una sana doctrina, usted se convierte en un hombre espiritual. Y esa es la sanidad que el hombre necesita. Porque como carnales la gente está enferma por el pecado. Cuando el hombre es adoctrinado, es doctrinado con la sana doctrina, con la doctrina bíblica de Jesucristo, se sana. Sana su corazón, sana su alma, sana su vida. Y todo su entorno empieza a ser un entorno sano, sin pecado, sin corrupción, sin maldad, sin egoísmo, sin pleitos, sin contiendas. Pero tengo celo ministerial, todavía eres carnal. No quiere que nadie crezca porque tú crees que si otro crece te va a desplazar de los medios. Tú quieres ser el único y estás pendiente a todo el que va subiendo para ver si le pone una zancadilla. Necesita sanidad.
Entonces estamos viendo hoy en día supuestos apóstoles, pastoras, maestros, grandes hombres de Dios, supuestamente, vuelvo y repito entre comillas, haciendo cosas que no son conforme a lo que Dios enseña. ¿Cómo es que usted como cristiano, como hombre de Dios, usted no va a querer que otro tenga una plataforma como la suya? Porque usted no quiere que sus intereses sean afectados. ¿Cómo es que usted no quiere que el otro tenga un view porque usted tiene muchos views y no quiere que se vayan los views que usted tiene? Y son pastores, apóstoles y maestros. Y hemos visto eso en estos medios. Personas que no quieren que el otro suba, que no lo permiten, que lo atacan, que tienen seguidores incluso para evitar que ellos estén en los medios. Entonces, usted me va a decir a mí que eso no es de carnales. Revísese. Sana doctrina necesitamos. Usted sabe qué hacía mi papá. Yo quiero cerrar con esto. Quiero terminar aquí. Cuando yo era niño y yo no me sometía a la doctrina de mi papá, a lo que mi papá establecía como regla en mi casa, me tocaba lo que llamamos aquí en República Dominicana una pela. Se quitaba la correa, el cinturón y nos golpeaba para que obedeciéramos. Pero como ya yo sabía cuál era la consecuencia de no obedecer, aún queriendo hacer lo malo, tenía que obedecer a mi papá. La sana doctrina nos corrige para que no tengan que castigarnos. Porque el padre al hijo que ama lo castiga, lo corrige, dice la palabra. Por eso es que mucha gente hoy en día y en el futuro serán castigados. Porque están viviendo de espalda a Dios, protegiendo sus intereses y mostrando una sana doctrina equivocada y distorsionando el evangelio, lamentablemente engañando a muchas personas. Necesitamos la sana doctrina. Pero si usted quiere sana doctrina, tiene que ir a la Biblia. Tiene que buscar maestros que le enseñen. Tiene que ir donde se predique sana doctrina. No tomando cualquier comida masticada en la calle. No, es comida de la fuente. La palabra de Dios que nos dé el crecimiento espiritual. Así que, hermano, no se lleve de viento de doctrina, porque hay muchas doctrinas hoy del diablo. Como dice Timoteo capítulo 4. Lamentablemente. Gente que está llevando doctrinas de demonios. Entonces lo que la Biblia quiere es que usted tenga la doctrina de Cristo. Jesús decía, si aún yo, el apóstol Pablo decía, si aún yo o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea anatema. Lo traduzco, sea maldito. O sea, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio y ese es el de la sana doctrina. No es que la sana doctrina surgió ahora con una vestimenta, no. La sana doctrina es bíblica, teológica y religiosa. Y lo que todavía ven y dicen, este es religioso de manera despectiva, vaya a la Biblia. La religión pura y perfecta es apartarse del mal y ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que tenga necesidad. La Biblia habla de una religión perfecta. La religión de santos son las que se apartan del pecado y ayudan al que necesita. Pero no solamente allí, es que la iglesia es una religión que tiene una relación con Dios y que se ha reconciliado con Dios, y eso es religión. Pero la iglesia está llena de teólogos y el que no es teólogo es un neófito, porque la teología es el estudio de las cosas reveladas por Dios en su palabra. Por lo tanto, todo el que lee la Biblia todos los días de manera devocional se constituye un teólogo, porque para ser teólogo no hay que ir a un instituto o a una universidad. Con usted conocer la palabra y leerla, como el caso de muchos que somos autodidactas, usted se convierte en un teólogo. Entonces, no vamos a despreciar la teología, no vamos a despreciar la religión, no vamos a despreciar la sana doctrina, tampoco vamos a despreciar los ministerios que Dios estableció para crecimiento de la iglesia. Hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles. Entonces, Dios estableció cómo debe de funcionar la iglesia y cuáles son los rudimentos para que la iglesia pueda funcionar. Hay una sana doctrina, por eso el crecimiento de todo miembro es paulatino y progresivo. Usted entra a la iglesia como nuevo creyente y dice el apóstol Pedro que necesita leche. La leche es la doctrina, la palabra no adulterada, o sea, como lo dice Dios, no como usted quiera decirlo. Y el problema es que se le está dando leche adulterada a los nuevos creyentes y se están formando en una doctrina de hombre, siguiendo lo que el hombre enseña. Y por eso usted ve que tienen una moda de vestimenta. No es una vestimenta con pudor y modestia, es una moda.
El cristianismo, los hijos de Dios, no estamos en base a cultura ni a moda. Eso es del mundo. Nosotros estamos en base a lo que enseña la Sagrada Escritura. Pudor y modestia no es moda. Es decencia. Es decoro. Ahora, si usted quiere que todo el mundo se vista como usted, entonces ya usted quiere que lo idolatren. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. No es una sotana lo que hace a alguien sacerdote. Entonces, tenemos que entender lo que las Sagradas Escrituras dicen. No es porque usted predique que usted es sana doctrina o es un santo. Es porque usted viva lo que predica. Primero vivir lo que predica. ¿Y cómo yo sé cuando alguien es de Dios o no lo es? Por sus frutos lo conoceréis, decía el Señor. Porque crecen juntos la cizaña y el trigo. Y le decía el Señor, déjenlo tranquilo ahí, que cuando llegue el momento de la siega, se va a saber quién es quién. ¿Sabe por qué? Por el fruto. Así que la sana doctrina también trae fruto. Pero la sana doctrina también nos protege del error. La sana doctrina nos da formación para crecer espiritualmente y crecer como hombres y mujeres de Dios, que procuran con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque utilizan bien la palabra de verdad. El que dice la mentira necesita buena memoria, pero el que dice la verdad no necesita recordar, puede tener Alzheimer. Pero si dice la verdad, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque no tendrá la necesidad de recordar lo que dijo. Siempre va a estar conforme a la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando nosotros hablamos de estos temas, yo sé que a muchas personas no les parecen. Hay muchos temas que hemos predicado en esta plataforma y mucha gente ha estado acechando. Y lo vemos buscando cómo encontrar cosas, no para atacar el evangelio, sino a la persona que lo expresa. Cuando el propósito es de edificación. Y si usted tiene una palabra verdadera, es una bendición para nosotros y para usted y para todo el que lo puede escuchar. Por eso siempre le decimos a los que nos siguen, comenten este contenido. Porque aunque usted no se dé cuenta, cuando usted trae una palabra, un texto bíblico, una aclaración de algo que decimos, a nosotros nos ayuda bastante a seguir perfeccionándonos en el amor y en la palabra del Señor. Porque nosotros sí aceptamos sugerencias, sí aceptamos que alguien nos dé una palabra de parte de Dios, porque nosotros somos siervos de Cristo. La religión que predicamos, el evangelio que predicamos, la denominación a la que pertenecemos es de siervos, de hijos de Dios. Nos sometemos a la voluntad del Padre por encima de los hombres, a la palabra de Dios y tratamos de vivir conforme a ella. Ahora, no andamos con paños tibios para aquellos que andan equivocados y errados. Si tenemos que establecer el evangelio, lo vamos a establecer. Y contendemos arduamente por la fe que le fue dada a los santos, como dice en el libro de Judas, para establecer la palabra verdadera de Dios. Entonces nosotros no es que somos los defensores de Dios, pero sí la Biblia dice que podemos establecer una defensa de la fe. Y también aquellos que demandan razón de lo que nosotros creemos. Tenemos muy claro lo que es los mandamientos bíblicos para su iglesia. Esto no es porque al hombre le parece o no le parece, es que dice Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién usted está siguiendo? Necesitamos una sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina del reino de los cielos, la doctrina que envió nuestro Padre para nosotros, la enseñanza divina, el pan que descendió del cielo. No estamos hablando de palabra de hombre corrompida. No estamos hablando de gente que medran falsificando la palabra. ¿Qué es medrar? Que buscan beneficio propio. Entonces estamos hablando de un evangelio como lo establecen las Escrituras. Entonces, vamos a sanarnos. El propósito de Dios es que la humanidad sea sana. Es que los cristianos nos sanemos para que podamos ser hijos de Dios. Vamos a dejar esos pleitos, esas contiendas, esos celos ministeriales, porque eso es de carnales. Eso es de carnales. La controversia, el pleito. Eso es de carnales. Vamos a vivir el evangelio y a predicar el evangelio. Y Dios va a establecer su reino. Y al que Dios tenga que juzgar, lo va a juzgar. Y todos aquellos que estén mal delante de Dios tendrán que darle cuenta. Ahora nosotros tenemos que procurar no ser jueces, sino hacedores de la palabra. Y la santidad no nos hace a nosotros jueces, sino hacedores de la palabra. La sana doctrina no nos hace a nosotros más santos que nadie, sino que nos hace hermanos con Cristo, coherederos
del reino. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder haber llegado a sus vidas a través de esta palabra que el Señor nos ha dado en este precioso día, porque usted va a ver este video de manera diferida y quizás aquí sea de tarde, allá sea de mañana o de noche, pero lo que esperamos es que el Señor bendiga su vida. Yo sé que muchas personas necesitan sanidad. Hay muchos hermanos que están enfermos, no porque ellos quieren estar enfermos, que van a las iglesias buscando salvación, buscando a Cristo, buscando a Dios, y lamentablemente encuentran muchas veces personas cerradas en una supuesta sana doctrina que no es bíblica. Así que vamos a aprender de Dios, de su palabra. Y si usted quiere una segunda parte de este contenido más detallado sobre lo que es la sana doctrina para poder sanar los enfermos que hay en las iglesias, pues coméntelo ahí en los comentarios. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos. Y si no se ha suscrito, hágalo. Este canal ha sido creado con el propósito de que usted sea edificado. Así que nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo de su hermano pastor Víctor Almanzar y bendiciones a la distancia para todos.